En esta sección está lo que se ha colocado como temas de humanismo. Entonces, por ejemplo, miren ustedes aquí el universo de las formas con todos estos volúmenes. Aquí tenemos algunos de los grandes clásicos de la literatura, de manera que encuentran aquí temas de historia y los grandes clásicos de la literatura. Y también algunos libros que son, yo creo, especialmente valiosos porque no creo que muchas bibliotecas los tengan. Por ejemplo, estos libros del el comienzo de la civilización europea, las civilizaciones extintas, el despertar de la civilización. Hay un libro bellísimo sobre Egipto. Aquí tenemos la historia documental de México. Este es un documento bien lindo. Y aquí está la historia de la Nueva España, que es la de Hernán Cortés. La Nueva España es México hoy día, se llamó Nueva España, y escrito por Hernán Cortés están los 3 volúmenes de la historia de México. Aquí está otro muy importante, que fue el de Jorge Juan Antonio de Ulloa, que es la relación histórica del viaje a la América Meridional. Este fue como una expedición científica que se hizo después de la expedición botánica nuestra que fue creada aquí. Y algo que yo considero muy valioso, la obra de Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los soldados de Hernán Cortés. Y él describe en una forma admirable cuando llegan y ven la ciudad, hoy Ciudad de México, en aquel momento la capital del Imperio Azteca, y eso lo describe aquí en la historia de la conquista de la Nueva España. No creo que haya muchos ejemplares de estos aquí en Colombia. Ese es un libro valiosísimo porque es la descripción de cómo Hernán Cortés llegó a conquistar lo que es hoy México, el Imperio Azteca. Es muy curioso que como el Imperio Azteca dominaba a los pueblos vecinos y les cobraba impuestos, cuando llegaron los españoles, los pueblos vecinos se unieron a los españoles en contra de los aztecas y eso le permitió a Hernán Cortés conquistar a México. Aquí está la obra de Abraham Lincoln, Mi vida de Bill Clinton, y las memorias de Henry Kissinger, que también es un libro que yo creo que es muy interesante. Y aquí está la obra de Harry Truman, quien subió a la presidencia de los Estados Unidos, pero se pensó que no iba a ser un gran presidente y resultó un gran presidente. También está aquí la de Henry Kissinger, sus años en la Casa Blanca. Y aquí está la famosa historia de Churchill de la Segunda Guerra Mundial. De manera que en esto encuentra temas generales de historia, de literatura, y por eso esta sección se ha llamado la sección de humanismo. Yo creo que aquí hay cosas bien importantes. Esta es una de las más importantes. Es la colección de los clásicos castellanos. Me decía el doctor Carlos Díaz Restrepo, que la tenía también, que él creía que en Colombia no había sino 5 de estas. Eso decía el doctor Lleras. También aquí están algunas ediciones particularmente valiosas. Por ejemplo, aquí están las de Bernard Shaw. Aquí están 2 ediciones del Quijote y otras 2 del Quijote, muy lindas, ilustradas. Más de Gabriel García Márquez, que yo tengo
Yo tengo la obra completa de Gabriel García Márquez, y como vieron, algunas con dedicatoria. Y este que a mí me parece uno de los más valiosos, porque hay muy pocos en Colombia, es la obra completa de Jorge Luis Borges. Esa sí la gocé enormemente. Y aquí está lo correspondiente a Plinio, que hizo para el Imperio Romano el inventario de las riquezas, de las costumbres del Imperio Romano. Cuando Felipe II era rey de España, envió a Francisco Hernández, médico de la corte, a la Nueva España, hoy México, y lo nombró protomédico, con el encargo de hacer para el Imperio Español lo que Plinio había hecho para el Imperio Romano. Y Francisco Hernández hizo lo mismo que hizo Plinio, hizo el inventario de todo lo que encontró entre 1570 y 1577. Esta edición la dirigió Efrén del Pozo, secretario general de la UNAM, en forma muy lujosa, y aquí muere. Y de ahí en adelante siguieron hasta completar la publicación completa de la obra de Francisco Hernández en una edición ya menos lujosa que los primeros 4 volúmenes. Me faltaba el 7º, y no lo podía conseguir por ninguna parte. Esos me los habían mandado, pero nunca me mandaron Y un día estaba yo en un congreso médico y me vino a visitar un residente que estaba haciendo ortopedia en México, y le conté que no había podido conseguir el volumen 7 de la obra de Francisco Hernández. Y me dijo: doctor, hoy se abre la Feria del Libro en la UNAM. Si tomamos el metro, alcanzamos a ir, volver, y no pierde su avión, porque yo ya salía para Bogotá. Nos fuimos, y en el primer edificio, apenas entré, estaba en exhibición este libro, y lo pude completar. Y aquí tienen ustedes, y eso sí no existe en Colombia, la obra completa de Francisco Hernández, que fue algo muy parecido a lo que hizo Plinio para el Imperio Romano, lo hizo Francisco Hernández para el Imperio Español entre 1570 y 1577. Aquí hay libros de filosofía, y hay libros de historia, y hay libros de literatura, de manera que ese es básicamente el cuento.